Emigrar a Canadá nunca había sido tan simple. Estás a unos cuantos clics. Solo tienes que responder un sencillo cuestionario. No necesitas saber francés ni tener una oferta de trabajo. Tú dime, así o más sencillo. Si quieres conocer toda la información, te pido que te quedes a ver este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Te pido por favor que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y por supuesto para que seas parte de nuestra comunidad. Bienvenidos a Quebec. Esta es una provincia predominante de habla francesa. Quebec es un destino popular para los recién llegados a Canadá. La provincia alberga más de 1 millón de inmigrantes. Quebec también alberga la segunda ciudad más grande de Canadá, Montreal, conocida por su diversidad de culturas. En los últimos años, la economía de Quebec ha estado en auge, creando una fuerza laboral sólida con muchas oportunidades laborales. El mercado de la vivienda y el alquiler en los centros urbanos de Quebec también es más asequible que en las ciudades de Toronto y Vancouver, lo que lo convierte en un destino más atractivo para algunos. Quebec 2022. Según sus hallazgos, el 59% de los gerentes de pymes y el 43% de los empleados tuvieron que trabajar más horas en enero de 2022 para compensar la falta de trabajadores. Quebec ha puesto en marcha un plan de 3.9 mil millones de dólares para atraer a 170,000 trabajadores extranjeros para compensar la escasez de mano de obra. Esta es nuestra oportunidad como latinoamericanos para aprovechar las oportunidades que el gobierno de Canadá nos está otorgando. El gobierno de Quebec maneja sus programas de inmigración con un poco más de soberanía. Los procesos son un poco diferentes a los del resto de las provincias y territorios de Canadá. Pero no te preocupes, porque yo te platicaré absolutamente todo lo que necesitas saber. Este lleva por nombre Programa Regular de Trabajadores Calificados. Cualquier persona que desee emigrar a Quebec bajo el Programa de Trabajador Calificado Regular debe pasar por ARIMA. ¿Cómo funciona? Te voy a explicar de manera muy simplificada toda esta información. Solo tienes que crear tu perfil en esta página para poder completar, enviar y actualizar una expresión de interés. ¿Qué es esto? Esto es básicamente tú diciéndole al gobierno de Quebec que te interesa establecerte en la provincia. Para hacerlo todavía más sencillo, el gobierno de Quebec realizó una herramienta muy simple. Esta es una autoevaluación, un formulario. En lugar de ponerte a leer documentos en internet para ver si podría ser aceptado, te realizan un cuestionario de entre 11 y 14 preguntas sobre tu perfil. Estas son acerca de tu educación, tus habilidades lingüísticas, tu experiencia laboral y en caso de que tengas un cónyuge, también te hacen preguntas sobre ello. Con esta vas a poder estimar la puntuación que tú podrías obtener al enviar tu expresión de interés. Y esto significa que puedes evaluar tus posibilidades de recibir una invitación por parte del gobierno. Es importante asegurarse de que la información que tú estés declarando sea correcta, ya que tú debes de presentar tus documentos de respaldo para poder comprobar la veracidad de toda tu información. Que no se te olvide, papelito habla. Además, la información incorrecta podría resultar en la cancelación de tu invitación o bien el rechazo de tu solicitud si así corresponde. También es muy importante mencionar que la puntuación que tú vas a obtener es solamente con fines informativos y de ninguna manera constituye algún tipo de evaluación para que puedas realizar un trámite. Bueno, ¿y cómo funcionan estas invitaciones? Platícame, fíjate. Ellos revisan las expresiones de interés y emiten invitaciones, ¿verdad?, a todos los solicitantes que cumplan con ciertos criterios. ¿Estos se basan en qué? Bueno, primero en los perfiles de las personas,
por supuesto, y en las necesidades del mercado laboral en las diferentes regiones de Quebec, porque varían. Estas personas pueden presentar una solicitud posteriormente para hacerse residentes permanentes. Y tú puedes pensar, bueno, pero van a invitar únicamente a las personas que tienen altos estudios, doctorados, francés perfecto. Pero no, amigos, no necesariamente. Les platico. El puntaje máximo que pueden obtener es aproximadamente 1,300 puntos. Sin embargo, en 2022 ya invitaron en 4 ocasiones a cientos de personas y en su mayoría han invitado a personas que tienen un puntaje igual o mayor a 592 puntos, a personas cuyo perfil se encuentra dentro de las ocupaciones en demanda o bien a gente que sin importar su puntuación ya tiene una oferta de trabajo. Es decir, tienes muchas oportunidades para poder recibir una invitación. Es más, si eres evaluado en un momento en el cual presentaron estas expresiones de interés personas con puntajes no tan altos, entonces tú ya estás del otro lado. Aunque esta es una competencia mundial, tú tienes que comprender que no todos conocen este programa y no todo el mundo se encuentra interesado en emigrar a Quebec. ¿Por qué? Por muchas razones y principalmente por miedo, porque piensan que necesitan un alto nivel de francés para poder ser aceptado. En estos momentos yo te voy a compartir cómo puedes responder este cuestionario en español. ¿Por qué? Porque este está en francés y cómo conseguir una oferta laboral en caso de que los puntos que tú tienes no alcancen y forzosamente requieras la oferta para aumentar tus posibilidades. Así que en estos momentos te voy a platicar cómo es que puedes acceder a la evaluación de puntaje. Muy sencillo, vas a ingresar a esta página, la cual te voy a dejar en la cajita de descripción y vas a ir directo al programa de Regular Skilled Worker Program y vas a dar clic aquí. Esta página de internet la tienes en francés. Sin embargo, hay posibilidad de que la leas en español o bien en inglés y te voy a platicar cómo es que puedes hacerlo. Vas a abrir este link en Google Chrome. Das clic en control secundario y vas a darle Translate y tú puedes escoger el idioma. Aquí le damos clic a Translate y vamos a poder visualizar la página completamente en español. Como puedes ver, esta es la herramienta de puntuación únicamente con fines informativos. Le vas a dar clic a comenzar. Estos son el tipo de preguntas que tú vas a recibir. Yo aquí estuve dando respuestas aleatorias únicamente con la finalidad de este tutorial y me gustaría que observaran que nosotros tenemos un puntaje de 655 sobre 1320. Estos van a ser el tipo de preguntas que te van a realizar: edad, nivel de escolaridad, toda tu formación en Quebec, en Canadá, fuera de Quebec, tu experiencia, de la misma forma lo que tiene que ver con tu cónyuge, el nivel de idioma de francés, el nivel de idioma de inglés. También te van a estar preguntando sobre los diplomas de tu cónyuge en caso de que tengas y el nivel de idioma. Como puedes observar, no importa si no tienes nivel de inglés o nivel de francés. Sin embargo, en este caso, para que tú seas capaz de obtener una puntuación mínima, sí sería necesario tener alguna de las dos, o un poco de francés o una oferta laboral. Ahora bien, si lo que te interesa es obtener una oferta laboral, puedes ingresar a la página de Job Bank Canada, vas a darle clic en Advanced, vas a dar clic a Canadians and International Candidates. Esto quiere decir que contratan a personas canadienses y a candidatos internacionales que no tienen permiso de trabajo en estos momentos. Y también vamos a darle clic a la provincia que estamos buscando. Tú le vas a dar clic a la que tú desees y ahí mismo vas a poder encontrar toda la información necesaria y también te van a proporcionar el contacto Show How to Apply y ellos te pasan cuál es el contacto para poder enviar tu CV estilo canadiense o bien tu cover letter.
Dime tú si este no es de los programas más sencillos que pueden haber. ¿Considerarías Quebec como tu nuevo hogar? Esto sería todo por el video del día de hoy. Por favor, cualquier pregunta déjenmela aquí debajo, los leo a todos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque aquí ya saben que tienen todo al momento. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.